Hola amigos de Tertuliano con Pancho. Hoy tengo a Fabián Gallón, un gran invitado y bueno, también alguien que toca un instrumento que es muy nuestro, muy del lugar de donde yo nací. Se trata del tiple, como acabamos de escuchar y acabamos de ver. ¿Cómo está Fabián? Muy bien, hombre, muchas gracias. Muy contento aquí de estar contigo charlando un ratico acerca de este bello instrumento que es tan nuestro. Y bueno, gracias por la oportunidad también de conectarme contigo y con su audiencia. Bueno, así brevemente, antes de entrar en el terreno del tiple, que es largo y resbaloso. Em, ¿Dónde naciste? Y bueno, y, ¿y de dónde viene este amor por el tiple? Porque bueno, estudiaste música, entraste en contacto con la lectura y te enamoraste del tiple, me imagino, ¿no? Yo nací en un pueblito que se llama Belén de Umbría, un nombre muy bonito, por cierto, que es en Risaralda, muy cerca de Pereira, como unos 40 minutos de Pereira.
Y ahí viene toda mi familia, de ancestro, por supuesto, de colonización antioqueña. Mi abuelo era arriero de pura cepa, con récord de mulas y todo eso, y tiplista, tocaba tiple de esos abuelos que yo creo que ya muy pocos tenemos o nadie tiene, porque eso tener un abuelo arriero y tiplero, eso sí ya es como, No, no, ya es, eso es un milagro. es como un Ujú. panda. Ya, ya. Entonces yo creo que desde por ahí viene esa herencia, ¿no? De los arrieros y del tiple. Y mi papá también tenía como que capacidades para el tiple y la música, él tocaba guitarra y tiple. Y siempre en mi casa estaba, desde que fui muy chiquito, desde que nací, estaba ese ambiente del tiple y de la música andina colombiana. Entonces por ahí viene como que ese amor por la música, por el instrumento. Y ya después, creo que fue como a los 8 o 9 años, la familia se mudó hacia a Pereira, más concretamente en Dos Quebradas, que es al lado de Pereira. Y, y ahí empezó otro camino diferente, ya con otro tipo de sociedad, ya no era campo, sino más bien citadino. Y, y ahí conocí a un profesor de música del colegio, que era el maestro Benjamín, es el maestro Benjamín Cardona, que se convirtió en mi profesor y como mi ángel de la guarda, pues, porque él me ayudó muchísimo en todo, se convirtió como mi segundo papá. Y musicalmente y también personalmente. Entonces, con él pasé muchos años de aprendizaje y de no solamente de la música, no de todo. Y él fue el que me guió por ese camino. Y bueno, después en el Conservatorio de Pereira, el cello, la guitarra clásica, y de ahí me moví a Bogotá y ahí estudié en el Conservatorio de la Nacional. Y mi profesor de cello era el maestro Luis Eduardo Molina. Mm. Casualmente, el maestro Luis Eduardo Molina fue el director de la estudiantina Bochica, una de las instituciones más apreciadas por Colombia en la música andina colombiana. Entonces, como que las conexiones se iban dando ahí naturalmente, solas. Bueno, Y bueno, ahí fui entonces, haciendo el digamos que camino. prácticamente, digamos, en tu familia, tu papá que era, digamos, cantor y tocador de guitarra y de tiple, tu casa se convirtió en una especie de pequeño conservatorio informal, entraste en Ujú. contacto con el maestro y bueno, ya me imagino con la lectura, ¿no? Correctamente. Y después del Así es. conservatorio, pues ya pues con toda la cosa, el solfeo, toda la parte, digamos, como más académica, como más, ¿no? Ujú. Sí. Y volviste a las raíces de los antiguos cantores y tipleros, ¿no? Más o Ese menos es en un ese sentido. camino, es un camino interesante porque mira que hubo una época donde lo que primordió cuando uno está estudiando, pues esa necesidad de aprendizaje, de aprender las cosas nuevas, pues la academia jugó un punto muy importante. Sí, estudiar música, estudiar solfeo, como dices tú, lectura, armonía, todo eso me fue dando como unas bases y me empezó a como posicionar en otro tipo de músico, ya no con como con ese solamente con esa escuela natural, porque el tiple fue eso, el tiple fue natural, el tiple fue realmente, yo aprendí casi que a hacer las cosas básicas por mí mismo solo. El maestro Benjamín Cardona me dio unas bases, pero unas bases muy sencillas, este es el ritmo, este es el golpe de tiple, así se toca el bambuco, así se toca el pasillo, pero de ahí para arriba fue una construcción casi que didáctica, aprovechando lo que me rodeaba en el mundo de la música, que me fui metiendo en la música colombiana, y lo que me rodeaba de la música clásica, del violonchelo y de la guitarra clásica para aprovechar técnicas y sonoridades que yo escuchaba y decía, esto se puede transformar, esto se puede aplicar al tiple, que en ese momento no lo había mucho, ¿no? Era muy bastante precario. Hay un libro de un autor que se llama Bernardo Arias Trujillo, me parece, que Ujú. cuenta, un libro que se llama Risaralda, Lo tengo, claro que sí. que cuenta una historia de una especie de posible origen del tipo, pero Ujú. como muy así novelada, ¿no? Que es muy bonita porque cuenta de estos esclavos que se escapaban, ¿no?
y llegaron Ya, ahí a lo que hoy es la Virginia, Sopinga, Sopinga, claro. así se dice en el libro. Sí, 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 y se transformó en la Virginia y bueno, ese fue mi primer contacto, entre comillas, académico con el tiple. No, es muy importante. Además, yo siempre también tengo esa referencia ahí. Tengo el libro, además el libro original en pasta de cuero rojito, ahí lo tengo. Y es muy interesante porque menciona cosas muy importantes como lo del tiple que tú mencionas, lo trajeron los que se volaban de las plantaciones de azúcar del Valle del Cauca. Se iban río arriba por el río Cauca y llegaron a la Virginia. Y ahí establecieron como un tipo Do- de do- palenque. Donde se unen, ¿no? Ya, el río Risaralda Sí, y el ajá, río donde se unen Cauca, los dos ríos, la claro. Virginia. Y entonces, ahí en ese libro se menciona mucho eso, lo del tiple que lo trajeron ellos. Entonces, pero también mencionan una cosa que me parece muy interesante, que es las sonoridades y la rítmica del bambuco. Claro. Porque en nuestra cultura el bambuco todavía pelean de dónde viene, que se escriben tres, que se escriben seis, y es muy diciente que ese ritmo realmente viene desde el África, viene con los No, negros. que viene desde el África, sí. Que se escriben tres, que se escriben seis, digamos, han corrido, yo creo, ríos de tinta y yo creo que seguirán corriendo porque Sí, sí, y ahí siguen todavía. eso pasa de Colombia en adelante con el vals peruano, con la chacarera, con la samba, con una cantidad de cosas que, digamos que sí, son discusiones interesantísimas, pero pues de un momento a otro uno como que, como que se queda corto Ya. y dice, bueno, ya, no peleemos más. Cada uno hace como Sí, le parece. no, esas son discusiones académicas y cada uno las toma Claro. como quiere y toma su opinión y su posición. Pero pues importante, para mí lo más importante es que sí realmente tiene una influencia el bambuco, tiene una influencia negra bastante marcada. Bueno, ¿qué cosa acabamos de escuchar? Cuatro preguntas. Cuatro preguntas de un compositor vallecaucano, eh, pues que realmente dicen que no nació en Cartago Valle, pero pues el Cartago Valle es su tierra. Pues, Y, y Pedro Morales Pino es considerado como uno de los padres de la música andina colombiana, porque realmente lo que él hizo, su trabajo, es impresionante. Todo lo que desarrolló, toda la música que escribió para piano, para otros formatos, como la categoría en que lo puso, que era una música bastante simple y él la llevó a otro nivel mucho más alto. Grabó en Nueva York, grabó con la lira colombiana, en fin, hizo muchas cosas que fueron muy No, interesantes para el desarrollo de la música colombiana. Ujú. en el caso de cuatro preguntas, ¿no? Yo siempre escuché a muchos músicos de la generación de mi papá y anteriores a él que decían que cuatro preguntas, por toda una serie de criterios académicos, musicales, número de compases, una cantidad de cosas, decían que era el bambuco mejor compuesto, porque la letra coincidía muy bien con los acordes. Bueno, cada uno Ujú. tenía como una teoría y se llegaba pues como a Ya. esta conclusión que después, bueno, cuando llegó la música colombiana de la nueva generación, más de uno de ellos se retorcía, porque como que, no, pero hasta que, bueno, superamos ese obstáculo. Ya, no, ese es. Pero mira, en mi versión de Tiple, por ejemplo, que acabamos de escuchar ahí, yo hice ya una versión más elaborada con las mismas cuatro preguntas, la misma música de las cuatro preguntas, pero es una versión un poco conservando como el espíritu de la música, de música original, del bambuco tradicional, pero es una versión moderna, es una versión con contrapuntos, con otro tipo de armonías que le aportan, para mí, en mi concepto, sin desvirtuar la pieza, le hace, unos aportes, inclusive en nivel de interpretación. Hay cosas ahí que no son fáciles de tocar para un tiplista normal. Hay que estudiar, hay que saber Sí, sí, no, diferenciación de voces, hay que eso sin tener duda.
Entonces, sí, eso me gusta a mí porque entonces a pesar de que es un tema de alrededor de 100 años de compuesto, todavía puede ser vigente. Entonces, eso es muy chévere de la música, que uno puede tomar algo que es muy viejo, pero lo puede poner en un contexto moderno para que otras generaciones también lo puedan disfrutar y lo puedan tocar y entender como en su contexto moderno, a pesar de que tiene toda su trascendencia antigua. Bueno, lo que estabas diciendo hace un momento de así para, como para redondear lo que dijiste de cuatro preguntas, esto de las armonías, que hubo un periodo, por ejemplo, que en el Mono Núñez se usaban estos incluso discursos bastante complicados, digamos, ¿no? A, a mí me Ujú, gustaba porque yo veía que la cosa evolucionaba, ¿no? Pero más de un ujú, conservador, digamos, como que, ¿no? Pero yo eso, una de las cosas que yo entendí, por ejemplo, del rock, de la visión del rockero, ¿no? Era algo que decía, me parece que era Fito Páez, es que ahora se me escapa, que él decía, es que lo que yo hago sabe a tango, hablando de su tradición, ¿no? Lo que yo ujú, hago sabe a tango y sabe a folclore. Lo que pasa es que a mí me llegó otra información. Me ujú, llegó la información del jazz, me llegó la información del... Entonces yo trato de poner la información que me llegó a mí con lo que son mis raíces, ¿no?
Entonces, con la información que te llegó, más la que estudiaste, más la que ya tenías, digamos, de la familia y el entorno de cantores de tu casa, claro, uno, uno no puede evitar de ponerle eso, ¿no? ¿O me equivoco? No, es que cuando uno ya es artista, yo creo que hay unas etapas de uno de artista que hay una etapa donde uno copia, ¿no? Entonces uno simplemente reproduce Claro. lo que el medio le da en ese Hacen como las momento. fotocopias de las canciones, digamos, algo así. Exacto. Sí, Que era lo que yo hacía por allá en los años, a principios de los 80, 84, 85, cuando empecé a tocar tiple y a hacer mis primeros pinitos de sol. Entonces yo cogí una grabación del maestro David Puerta, que después nos convertimos en muy amigos. Era como uno de los solistas de tiple de la época. Entonces él me regaló un cassette donde tenía grabado el disco de él, un disco que él hizo. Y yo lo que hice fue copiar. A mí me parecía fantástico porque eso era una cosa novedosísima para mí. claro. Entonces yo me puse, y como decimos nosotros en el término tradicional de la música, me puse a orejear absolutamente todo ese disco y me lo copié. Me lo copié y me lo apropié y yo tocaba en mis conciertos y mis primeros concursos que gané, los gané con tocando los temas del maestro David Puerta. Esa es la primera como etapa de uno como músico, uno copia, pero después uno con el trascender de la música, uno va aprendiendo que uno empieza a desarrollar su propio lenguaje y ese lenguaje está condicionado por de dónde viene uno, de lo que aprendió cuando estaba muy joven, de lo que aprendió después en técnicas, en armonías, y eso se va armando un sancocho ahí de música y uno va tomando cositas de aquí y de allí y ahí van saliendo las otras cosas nuevas, ¿no? Claro, bueno, no, no, es así, eso no, no hay nada que hacer y eso vale para todos los instrumentos y en todos desde la música clásica hasta la música folclórica, el jazz, ¿no? Correcto. La música flamenca, no sé, bueno, ahí podemos hacer, la lista es muy larga, ¿no?
Bueno, aquí acabamos de escuchar, reconocí las notas del enterrador, que este es uno de esos bambucos polémicos y con tema resbaloso, porque hay versiones de autor. Hay por ahí uno que dice que el autor de la letra es el poeta Julio Flores. Hay Correcto, otro que dicen. dice que no, que Julio Flores Ujú. lo dejó encima de una mesa, perdón, que el autor lo dejó encima de una mesa y Julio Flores lo agarró y dijo que era de él. Eh, bueno, después hay versiones, hay cubanos que lo han hecho en chachachá, ¿no? Como Abelardo Barroso, ¿no? Que Celia dice, Cruz también. sí, bueno, Celia Cruz fue después, ¿no? Digamos, Abelardo Barroso, según los expertos, no lo digo yo, lo dicen los expertos, algún experto por ahí decía que era como el maestro musical digamos, de donde Benny Moré sacó, ¿no? Muchas de sus formas de vocalizar que lo hicieron famoso, ¿no? Entonces le pusieron, esta es la milonga de Barroso en chachachá, o sea, es un chachachá, pero es una milonga, en realidad es un bambuco. Y no se llama el enterrador, sino la hija de Juan Simón. Entonces, bueno, no sé si Correcto. esta polémica aquí me imagino que habrán corrido ríos de tinta y de saliva explicándola, ¿no? Sí, hubo un compositor colombiano que se llamaba Pelón Santa Marta y tenía un dueto que se llamaba Pelón y Marín. Y ellos estuvieron en Cuba. A principios ellos salieron de Medellín, de Colombia, y se fueron a aventurar. Bueno, hay otras razones por las cuales él se fue del país, pero llegó y aterrizó en Cuba, por allá, después de pasar por Panamá. En fin, terminó en Cuba y dicen que él se aprendió ese tema del enterrador de la hija de Juan Simón en Cuba. Y después en México lo grabó en 1908. Y esa aparece en la historia de la música colombiana como el primer bambuco que fue registrado en una producción fonográfica. De ahí la importancia de ese tema y que se volvió muy popular. Y ellos lo hicieron como bambuco. Y de ahí viene ya todas las otras historias de Julio Flores y toda esa cosa que dijeron, pero en la verdad yo nunca he leído que Julio Flores lo haya compuesto y él nunca se lo apropió, porque eso ni siquiera está dentro de su compendio de música. Lo que sí dicen es que él fue un diplomático colombiano en España y como que él se lo aprendió y alguna vez sí lo cantó en España y de ahí viene como esa conexión de que Julio Flores y el enterrador, pero bueno, es un tema que Sí, tiene tiene bastante mucha historia. historia, Sí, pero no, eso bueno, hay muchas. Dicen que es anónimo y si uno se va hay una cosa que llama el romancero español, que vienen todos esos temas españoles que entraron en Colombia en la colonización y parece ser que tiene raíces muy hondas ahí. Mira que los flamencos lo tocan. Todavía hay versiones de la hija de Juan Simón. Hay muchas. Angelillo lo hacía, ¿no? Que es de los mismos años de los que estamos hablando, que Juanito Valderrama fue un cantador flamenco que se acompañaba con Bernabé de Morón y con el niño Ricardo, si no me equivoco. Ujú. Seguramente con Bernabé de Morón. Y hay una versión de la hija de Juan Simón cantada por él por los mismos años en los que estamos hablando. Y además por los mismos años en los que estás hablando, en 1908, 1910, fue cuando Alejandro Willis fue a México y llevó el bambuco, Sí. según contaba Berenice Chávez, Ujú. o como le decían, Very Nice Chavis, ¿no? Very nice. ¿Sabes por qué, no? Berenice. Very No, nice. no, o sea, es que tiene un origen, es porque ella, la primera o segunda vez que cantó en Nueva York, la gente decía, oh, very nice, very nice, very nice. Y entonces ella decía, mira, están diciendo mi nombre en inglés. Sí, sí, yo me llamo Very Nice Chavis. Entonces, Ah, simpático. bueno, la conociste, ¿no? Sí, claro. Era para morirse la risa, ya era una cosa, bueno. Entonces Fantástica, de sí. ahí pues le salió el apodo de Very Nice Chavis, ¿no? Entonces, por esa época de allí, mira que coincide con lo que estamos diciendo, ¿no? Julio Flores de la misma Ujú. época, ¿no? O sea, no estamos Mm. como muy lejos No, no. de la verdad. Y hay que decirlo también que en esa época la música tradicional, no solamente colombiana, todavía era, en gran parte era anónima. Nadie tenía como el afán de poner la firma sobre un papel de quién la había compuesto. Y además las músicas
casi nadie escribía esos papeles porque los que componían bambuco, su música tradicional, ni siquiera sabían leer y escribir música. Todo eso no habían partituras. Entonces esa parte donde ya el artista, tanto el compositor como el autor, se apropia de la autoría de una obra, eso viene después en el tiempo, ¿no? Entonces estamos hablando que Pelón y Marín fueron a Cuba a principios de siglo y después fueron a México y en 1908 lo grabaron. O sea, ellos se dieron a aprender eso de bambuco por allá en 1900, no sé, Y no, vaya uno a saber. Una de las fechas que dijeron, que me han dicho y que he escuchado es como 1895 cuando apareció la primera vez. Ujú. ¿Dónde? No se sabe, pero apareció. Entonces, Ah, bueno, que nada de raro tiene que tenga que ver con la cosa española que vino, claro, claro, no, que y tiene que arraigó. ver, es que Entonces le faltaba una frase, se la puso uno, se la puso el otro, hasta sí. lo que conocemos hoy, ¿no? Pero es que además hay otra connotación muy interesante ahí, que es que el tiple también viene de un instrumento español. Las guitarras españolas que llegaron en esa época eran guitarrillos, vihuelas, laúdes, todos esos instrumentos vinieron de España y nosotros nos lo apropiamos y se desarrollaron otros instrumentos en Latinoamérica, no solamente en Colombia, que tienen que ver con toda esa tradición española. Entonces, eso tampoco se puede descontar, ¿no? Aquí en Italia hay un instrumento que se llama la guitarra batente que es muy parecido al tiple en su sonido. Tiene 10 cuerdas dobles. Y Ujú, dicen que viene de la guitarra barroca que trajeron los españoles, bueno, y otros que ujú, conquistaron aquel sur de Italia, sobre todo españoles, que venían de todas las regiones, entre otras, ¿no? ujú, Sobre todo de Cataluña, Andalucía, ¿no? sí. Trajeron este instrumento, entonces ahora que estamos conversando lo del origen del tiple, que hablamos de la historia de Sopinga, de Risaralda, de todo esto, ¿no? Cuando conocí la guitarra batente, como que se me abrió como otro camino en el origen del tiple que valdría la pena como profundizar. Explorar. Y tú lo dijiste y tú lo mencionaste, donde dices que esa guitarra batente también tiene sus orígenes en los españoles, ¿eh? De Ah, Andalucía y todo espérate, eso. Pues, y se llama batente
porque el rasgueo es muy percusivo, ¿no? Es un poco como el tiple que tiene el chasquido. Bueno, acá tienen Ya, otras, ya, exacto. Vienen, es que eh, vienen de esos instrumentos de españoles, vienen las vihuelas que también tenían ese mismo. esos rasgueos, Inclusive ¿no? hay una cosa muy particular con los que tocan guitarra barroca, que es la guitarra de cinco órdenes, órdenes dobles. Y yo tengo un amigo que toca música barroca y ellos, los españoles, la gente que está muy metida en esto de la guitarra barroca, les encanta ir a Latinoamérica, a Colombia, a Chile, a Argentina, porque resulta que esos rasgueos que tenemos o floreos que tenemos en la mano derecha en ciertos ritmos en Latinoamérica Casi todos. concuerdan con todo lo que tienen ellos, inclusive se conservan intactos en Latinoamérica, como en México, por ejemplo, Claro, con las vihuelas mexicanas, las guitarras estas de Veracruz. Y es una fascinación para ellos y ellos una retroalimentación porque ellos llegan y encuentran todo eso y dicen, pero esto de dónde salió, si esto y pensamos que nos lo habíamos inventado nosotros, y resulta que está las, por aquí, las bla, bla. jaranas de México, ¿no? Ujú. Ya no, eso es un tema bastante interesante. Hay un libro muy bonito, lo tengo aquí siempre conmigo, que se llama Los Caminos del Tiple, del maestro David Puerta Zuluaga, donde él pues hace una investigación muy interesante del origen del instrumento y pues una de las conclusiones son esas, que vienen de esos instrumentos españoles. Claro, nosotros, pues en Colombia, no sé, pues yo toco el charango, ¿no? Y me doy cuenta no sé, los charanguistas son más apasionados que los tiplistas, ¿no? Y estas investigaciones de los rasgueos del charango, también hay mucha gente que viene de España para tratar de entender qué es lo que hace y se encuentra con el Ujú. charanguista. O sea, lo que me está haciendo el tiple lo podemos poner también en el charango, en el cuatro, bueno, Correcto. ¿no? Y, y también hay una cantidad de orígenes del charango que cada uno dice el suyo y todos son verdaderos y todos son Ujú. discutibles y todos son, ¿no? Lo cierto es que los instrumentos, yo hablaba aquí alguna vez con el curador del Museo de la Guitarra de Almería, ¿no? Y él decía una cosa, digamos que era una opinión muy así como muy de que estamos tomando aguardiente y se nos salió, pero bueno, es una cosa que a mí me quedó sonando, ¿no? Los parientes de la guitarra en América Latina son infinitos. Ujú. Claro, no, y además las guitarras vienen de los árabes. Sí, Acabas sí, de no, no, completar. no, digamos, hablando solo de parientes de la guitarra, porque por ejemplo, yo me imagino, ¿no? Así un poco, es una cosa que tiene que ver como con mi imaginación, ¿no? De pronto el tiple es un pariente, es un primo más cercano que el charango, ¿no? Ujú. El charango es como el primo en segundo grado. Y el 4 es como el primo en segundo grado por el lado de la mamá y el otro por el lado del papá. Y el tiple es más cercano y es como el 3 cubano que se le parece también. Pero de todas maneras, es Hay una... tiple cubano también, tiple cubano, se llama así Claro, y tiple. el 4 puertorriqueño que no tiene 4 cuerdas y no 10. Bueno, Ah, eh, em, y los charangos, pues los ronrocos que uno nunca termina de conocerlos. Entonces, pero es una familia grande, sí. de cuerdas pellizcadas y rasgadas. Y que los rasgueos nuestros, también este profesor otro profesor me hacía notar que en España comenzó a existir el apagado y el chasquido después de la conquista. Ve. Porque, por ejemplo, en el flamenco, en los palos del flamenco tradicionales no existe. En los palos de ida y vuelta sí, que son la rumba, Mm, la colombiana, no. La guitarra batente, por ejemplo, no tiene chasquido. ujú. Tiene el abanico, tiene los abanicos, tiene, bueno, todo lo que, bueno, aquí los amigos que nos ven estarán un poco, pero digamos, el chasquido, según entendido de algunos profesores de acá, es un invento nuestro, desde México hasta la Patagonia. Sí, Bueno, puede ser y está el que le interesante. llama chasquido, apagado, surrungueo, bueno, cada uno le dice una, pero los, Cada uno es ahorita aplatillado, les dicen algunos en la Colombia, platilla, el apagado, ¿no? El el quemado, apagado, cada uno tiene la suya. a- acento, churrunguistunguis. Sí, todo. Bueno, así, hablando de antigüedades, por ahí vi que estabas diciendo de hacer la vencedora. ¿Qué tal si la escuché? Perdón, la libertadora. De verdad. ¿Qué tal si la escuchamos? Vale, claro que sí.
Bueno, aquí escuchamos la Libertadora de Silverio Áñez, dice algún experto por ahí, ¿no? Pero no Ujú. sé. Bueno, esa versión la hice hace un par de años. Siempre yo la había tenido por ahí como en el tintero, pero nunca la había hecho así formalmente. Y esta sí la hice ya formalmente, la escribí y todo. Con mucho gusto te paso la partitura si estás interesado. Yo también Porque tengo mi hace, versión. Sí, yo te mando eh, mi versión. claro, buenísimo. De la Hace dos vencedora, de años, la Libertadora y la vencedora. esa versión salió de hace 2 años que me invitaron a un festival de música antigua en Villa de Leyva, que hacen un festival cada año muy importante de música antigua. Y entonces decidí mostrar ese tema precisamente ahí en ese festival, porque era como la conexión entre el tiple, las guitarras barrocas o vihuelas y la música de la época de la independencia, que pues estamos hablando de 1800, finales de 1800. Entonces Las eso era lo que había, contradanzas, que las claro, contradanzas, que inclusive en un punto de la historia de nuestro país en Colombia, la Libertadora fue el himno nacional y se claro. consideró el himno nacional por cierto tiempo, después cambió. Y después fue la vencedora. Pero, Claro, porque eran los dos temas que más claro, pero ninguno de los representaban dos las fiestas de tenía, independencia. ninguno de los dos tenía letra, entonces no era como, algunos pensaban que no era como adecuado, ¿no? O sea, Mm, hasta que llegó Rafael Núñez y compuso las 11 estrofas y dijo, bueno, ya, como que ya. no podamos más. No hizo sino 11. Sí, No como, como cantamos para, igual como tres o cuatro. sí, no, como para decir, bueno, ya, no hable más. Es un himno Sí. nacional donde la Virgen se arranca el pelo y lo cuelga de un ciprés, pero bueno, pues, Más o menos. eh, y entonces nos estamos hablando de la Libertadora, que yo sabía, esta es otra versión, digamos también, porque este es un tema resbaloso, ¿no? Pero supe, alguien me dijo que era, Silverio Áñez era un clarinetista venezolano, estudiante de medicina que vivía en Colombia, y hizo parte de una banda, ¿no? En Bogotá y compuso La Libertadora. Yo no sé si esto es verdad o no, bueno, está también el que dice que es anónima, ¿no? Ujú. Pero bueno, ¿ves? Aquí estamos también en las otras, tipo la hija de Juan Simón, ¿no? Solo que esta es Sí, una es polémica más difícil. antigua. Eso, encontrar el compositor original, eso es casi una tarea casi imposible ya, porque no hay documentos ni Sí, grabaciones, imagínate. lo que sí sabemos es que esto por gente, testimonios oculares y apuntes que dejaron, era que Simón Bolívar en sus batallas y sus campañas libertadoras y sus cosas, él andaba como con una especie de maletica donde iba poniendo partituras, letras de canciones, ¿no? Y él recuperó muchas cosas que actualmente no se hacen y estaban en esa maletica, ¿no? Porque Ujú, él bailaba, ¿no? Él bailaba la contradanza y era una especie de campeón de baile, digamos, ¿no? De la época, pues, ¿no? Lo que podríamos ujú. llamar hoy no sé, como lo que se llama, lo que llamamos en la costa el rey vallenato, en la visión del acordeón, él era un rey de la contradanza, ¿no? De su época. Hay Ujú. muchos testimonios de mujeres que bailaban con él y que decían que Gran era, bailarín. sí, sí, no, bailador, bailador. Se usaba la palabra y bailaba, pues bueno, me imagino con Manuela Sáenz después de cada batalla, ¿no? Y esta Libertadora, pues es muy significativa también por eso, ¿no? Ujú. Correcto, claro que sí, es un tema muy representativo, inclusive por ahí hay documentos donde mencionan, creo que fue entrando cuando entró al Villa de Leyva, fue el tema que sonó, que la Claro. banda le tocaba. Entonces, claro, tiene mucha connotación histórica con nuestro origen histórico, la independencia y conexión con el tiple. Acuérdate que también dicen por ahí las historias que el general Santander era tiplista. Y Ah, de sí, ahí, claro. Era y de ahí tocador de vienen que tiple. los... Ajá. Bueno, claro que no fue muy amigo de Bolívar después, inclusive No, intentó bueno, matarlo después, 2 veces, pero... después salieron peleando un poco como San Martín, el José de San Martín, que también como que discutió. Pero José de San Martín, por ejemplo, tocaba la guitarra y cantaba milongas. Mm, Era milonguero, ¿no?
Es decir, esto es una conexión que tenemos también. Esa hermandad de Colombia con Argentina no viene de Gardel, sino de hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Y volviendo, digamos, al cuento de esta banda que me estás diciendo de Villa de Leyva, era, según la historia, la versión que me contaron a mí, era dirigida por Silverio Áñez, el clarinetista que era estudiante de medicina o había estudiado medicina. Aquí, digamos, la memoria se me borró este pedazo de la cinta, pero Sí, según pues por eso cuenta, fue que yo hice esa versión ya un poquito más pulida para ese festival de Villa de Leyva, porque me parecía que tenía que ver mucho con la música antigua, la conexión entre la música antigua y la música colombiana instrumental, el origen del tiple, que viene de de los instrumentos españoles, y la misma independencia, era mostrar que el tiple también pasó por una independencia, ¿no? Que pasó por ser un instrumento español a tener su propio lenguaje, su propia música y su propia independencia como instrumento. mira, me emocionaste. Casi, casi te muestro mi versión de La Vencedora en guitarra. Ah, bueno, sería bueno, sería bueno escucharla. Bueno, no, te cuento que me encantó esta conversación y me gustaría pues que se repitiera y seguir, digamos, como profundizando en los caminos del tiple, como el título ¿no? El, Claro, claro que el sí. título el título del libro. Además, porque yo pienso, esto es una crítica constructiva, ¿no? Amigos tiplistas, no se me vayan a caer encima, por favor. Pero tenemos que difundir un poco más el tiple, porque Mm, yo conozco gente de otros países de América Latina que toca el tiple, pero no el tiple rasgado. Lo tocan como si fuera un tres, o lo tocan punteado o arpegiado. Pero todo este mundo del tiple bueno, que escuchamos aquí, ¿no? Bueno, es una cosa o sea, es un mundo, tiene una técnica toda suya, digamos, ¿no? mm. Es solamente lo que uno escucha en grupos como los Inti Illimani. Sería muy bonito que se difundiera mucho más, ¿no? Y bueno, y Fabián es uno de estos Pues personajes en esas que nos ha estamos, ayudado, pero es no una de puede las estar cosas solo que yo, en esta tarea. es una tarea no fácil, porque es que uno va en contra de la corriente, Claro, porque hubo una época en que la música colombiana era muy importante, pero en la época de la radio, ¿no? claro. Cuando empezó toda esta cosa de las grabaciones en México y en Nueva York, de los 10 de los 20 hasta los 40, era muy importante todo esto. Y después de los 40 50 empezaron a entrar otros tipos de corrientes de música popular que fueron silenciando, apabullando un poco toda esa corriente de música colombiana. Hay por ahí una historia por ahí que el famoso dueto Wills y Escobar, Claro. que a propósito yo tengo la última herencia que quedó del maestro, el maestro Wills, tengo su tiple, tengo un par de partituras, un disco y bueno, en fin, una caricatura que me regaló el nieto de él, precisamente.
Y en una de sus giras llegaron a Argentina Wills y Escobar y cuenta el maestro David Puerta que en el periódico aparecía un anuncio del periódico donde decía que se presentaban los grandes maestros de la música internacional, el famoso dueto Wills y Escobar. Y en otro pedacito por allá chiquitico aparecía el cantante Carlos Gardel. O sea, en esa época eran más importantes Wills y Escobar que Carlos De Gardel. Carlos Gardel, claro. Y Eh, después se volteó todo Después, completamente. claro, Gardel se inmortalizó muriéndose, digamos, ¿no? Mm. Bueno, es que Berenice Chávez contaba eso, ¿no? Y ella contaba que el bambuco llegó a México y dio origen a unas fusiones de la música allí en México, en Yucatán y todo, ¿no? Sí, claro. Y no recuerdo cómo se llama este ritmo que apareció, que es muy parecido al bambuco, que hay, Amparo Ochoa canta muchas canciones en estos Ellos ritmos, tienen el bambuco yucateco, que es que los que llevaron ese bambuco allá fue Alejandro precisamente Wills, Y Pelón y Marín. claro. Y ella, bueno, Carlos Julio Ramírez estuvo allá y ella también. Ella también cantaba con el arpista de los paraguayos, porque fue su marido, ¿no? Ujú. El papá de su hijo. Entonces, digamos que sí hemos tenido grandes difusores, pero es decir, yo pienso que el problema somos nosotros, los nativos, los que no sé si estoy por buen camino, no sé si alguno me quiere pegar, pero Porque yo nuestra creo que música es ha que sido apreciada también, en muchas partes. sí, lo que pasa es que también hubo otro tipo de connotación ahí con la música andina colombiana, con la que tocamos el tiple y todo esto. Es una música muy romántica, muy bucólica en su principio, en sus orígenes, y después entró con mucha fuerza la música caribeña, ¿no? El vallenato y la cumbia, Sí. y eso cambió Mucho absolutamente Bermúdez. todo. Todo eso opacó, en mi concepto, yo creo que ese tipo de manifestación cultural opacó mucho lo que era la música andina colombiana en los años 40 y 50, y de ahí para arriba todo se convirtió en música caliente. Y la música colombiana, las letras son muy románticas, son muy altruistas y ya ese tipo de cosas ya no se empezaron a transformar en otra cosa No, claro. y perdió presencia. Claro, lo que pasa es que uno las cumbias y toda esta música, uno se las baila y uno se la pasa feliz Mm. y consigue novia y todo. Pero si no va a escuchar las letras de muchas, son tan románticas como las de los bambucos. O sea, no, no. Especialmente los vallenatos, sí, claro. Sí, no. Y bueno, yo te pongo otro ejemplo, digamos, como los sones cubanos, ¿no? Uno se baila. Yo tengo un amigo cubano que él me decía, yo me bailé lágrimas negras hasta que le puse cuidado a la letra. O sea, entonces, o sea, no, es una cuestión más como estás diciendo, como de ritmo pegajoso que de letras, ¿no? Porque, Mm. bueno, es una... Y bueno, solamente no nombramos a Pacho Benavides. Pacho Benavides, claro, maestro Pacho es muy importante en la historia del tiple, sobre todo en la Pacho parte Benavides es de escritura. como si nosotros estuviéramos en la India, podríamos decir que era como la vaca sagrada en su momento, ¿no? Del tiple. Correcto. Sí, porque es una figura que no, digamos que no se lo inventó, pero trascendió en la música nacional y que también viajó mucho internacionalmente haciendo conciertos como solista de tiple, solista Instrumental. melódico con acompañamiento, que era una modalidad que no existía. Eso era totalmente nuevo. El tiple era un instrumento simplemente para acompañar cantantes o cualquier otro instrumento, pero no era un instrumento melódico y él sacó a, a- a relucir y con muchos beneficios para la música colombiana y sobre todo para este estilo santanderiano, el instrumento del tiple melódico, esa figura del tiple melódico y para mí es un pionero del Eh, instrumento. él es como, bueno, no sé, corregime si me equivoco, como el abuelo del tiple de hoy, digamos, ¿no? Algo así, el abuelo, el bisabuelo. Es un poco como lo es para el Mm. charango Mauro Núñez, ¿no? No Ujú. sé si la figura de Ya. Mauro Núñez, no sé si la conociste, pero bueno, no sé si la has conocido, pero Mauro No, Núñez, no, realmente.
él comenzó, él era un escultor, él trabajaba la madera y trabajaba y hacía esculturas en piedra, pero tocaba el charango y comenzó a investigar sobre los tipos de charango en Bolivia, los orígenes, por qué tienen 10 cuerdas, por qué tienen 8, por qué tienen 12 cuerdas. De un momento a otro comenzó a hacer una investigación que creció, creció, creció. Tocaba el charango con Ariel Ramírez, hacían charango y piano, ¿no? Su alumno más ilustre fue Jaime Torres, el de la Misa Criolla. Ujú. Y bueno, él hizo una cosa talmente mastodóntica y talmente grande que él ni siquiera se imaginó que fuera un tema tan grande que se murió y no alcanzó a terminarla, ¿no? Mm. Pero nos dejó toda una herencia, al igual que lo que hizo Pacho Benavides. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué Mauro Núñez lo conocemos tanto y no a Pacho Benavides, ¿no? Pero bueno, esto es un terreno muy resbaloso que yo diría que nos sirven otros 44 programas. Pues hubo no solamente Pacho Benavides, hubo otros intérpretes también No, bueno, de Pacho esa Benavides época. te lo puse Y como hubo, ejemplo, pero hay, sí, ah, claro. hubo otro que fue muy grande, que fue Gonzalo Hernández. Sí, 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 claro. Y Gonzalo Hernández inclusive estuvo muy escondido en la historia colombiana por muchos años. Gonzalo Hernández grabó un LP con tiple solista, solista, solista. Pacho Benavides era un tiple solista melódico con acompañamiento. Y después llega Gonzalo Hernández y hace un tiple solista solo, sin acompañamiento. Él mismo hacía absolutamente todo. ¿De qué años, de Pero qué época estamos hablando con Pacho Benavides y con Gonzalo Hernández? creo que es del 56 o 57 que grabó este tema. Pero el primero que grabó un disco, y eso sí aparece en los registros, que apareció, que grabó un disco vinilo, pues, o un acetato, como tiplista, solista, fue Pacho Benavides. Y el primero que lo grabó solista, solista, sin acompañamiento, fue Gonzalo Hernández. Entonces, esos dos son como los dos pioneros Claro, del tiple. bueno, no, me encantó tenerte aquí, fue Muy muy, amable. muy interesante. Ap- aprendí mucho contigo también. No, bueno, Mm. yo te conté lo que me contaron, digamos, ¿no? Y lo que he leído y bueno, y tuve la fortuna de haber conocido y compartido con Berenice Chávez. Yo estaba muy pequeño, pero le escuché sus historias de Alejandro Wills y cuando ella se encontró en el funeral de Alejandro Wills que no pudo cantar la canción porque estaba muy triste, ¿no? Y ella siempre decía, Alejandro Wills me jala las patas porque nunca le canté, no le pude cantar el bambuco en su funeral. Conocí también a la hermana de ella, que cantaba muy bonito, pero, no pero dejó de cantar, ¿no? De hecho, nunca la escuché cantando, la escuché pues contando las historias. Y bueno, y los tipleros, los tiplistas del Valle, como que los saludo aquí, Peregrino Galindo, Peregrino del trío Galindo, Morales Pin. claro, pues también Hernando Duque, Hernando Duque, grandísimo, claro. Ángel Forero, al que le aprendí una cantidad de cosas, Ujú. tocaba muy bien la guitarra y también tocaba muy bien el tiple. Y bueno, hay muchos otros. Había uno que Hay era de muchos Girardot, que otros. era Edgar Parra, el negro Parra. El negro, Luis Enrique Parra. Perdón, me equivoqué. Luis Enrique Parra, sí. No, No, pero ese no era de Girardot, ese era del Tolima, de Junín creo que era él, pero pues bueno, crió en Ibagué. bueno, es que eso, claro, te estoy hablando de historia patria, digamos, ya me equivoqué con el nombre de don Luis Enrique. No, el negrito, el negro Parra. Lo que pasa es que el negro Parra, esa es otra época ya de los tiplistas. El negro Parra, David Gustavo Puerta, Rengifo, Gustavo Rengifo, todos esos son amigos míos y los conocí en mis principios cuando yo era muy, muy sardino, muy pequeño, pues todavía en el tiple. Era todavía muy joven. Pero estos fueron mis ídolos, la gente que yo seguí. sí, yo los vi muchas veces y bueno, estoy muy contento de haber tenido como ese conservatorio así, digamos, ¿no? Mm, Y bueno, y me encantó tenerte y escucharte y antes de muy despedirnos, amable. por ahí me dijiste fuera de por aquí que habías entrado en el terreno del jazzístico con el tiple. ¿Qué tal si escuchamos algo? Claro, escuchemos a Misty.
Y entonces, bueno, Eh, lo que yo te digo es que los músicos no dejamos nada quieto, nos gusta estar investigando allí de clásico. Yo tengo versiones de Bach, versiones grabé el concierto en Re de Vivaldi con una orquesta aquí en Boston, en Tiple. En fin, uno no deja nada quieto, uno quiere estar haciendo cosas y el jazz, por supuesto, es una corriente que es muy atractiva y la armonía es muy atractiva para uno como músico porque le da a uno otro tipo de posibilidades. claro, Y yo pues no soy es una jazzista, extensión diferente, ¿no? hay que decirlo, yo no soy jazzista. Yo puede que pueda improvisar y hacer cositas, pero es un baby jazz. No, bueno, pero es que No me considero jazzista. Pero no es pues, una culpa, digamos, ¿no? no, pero es una corriente que siempre me ha encantado. Y hace un par de años yo estaba tomando unas clases con un gran maestro de música que es el maestro Jaime Jaramillo, que es tremendo músico, jazzista, compositor, compositor y descompositor, le digo yo, porque se Sí, arregla y desarregla lo que sea. Y, y entonces tomé unas clases de jazz con él y hicimos como un taller de tiple jazz. Y yo estaba claro. metido ahí y me metí con él. Todo esto era online, todas estas cosas salieron después de la pandemia. Me metí más como pensando porque había muchachos jóvenes que tocaban tiple, entonces querían estudiar como tiple jazz. Y entonces yo me metí como de metido, pues, de metido, sin de metiche, pero también procurando como motivar un poco a los muchachos jóvenes de que sí También se puede, ¿no? como con la curiosidad también Como quien dice, si yo ya estoy como un poquito viejito y estoy intentando hacerlo, ustedes tienen mucha más energía y juventud deberían hacerlo. Esa era bueno, como la idea. si Y yo de ahí puedo, no sé por qué nació no, ¿no? Claro. De ahí nació, pues, una de las tareas que el maestro Jaime Jaramillo nos dijo, bueno, tienen que acoger uno de esos temas de jazz y lo que llaman los standards de jazz y traten de tocar o improvisar o hacer lo que quieran, pero tomen un tema de esos y a ver se les ocurre. Y sí, está como interesante la cosa. Entonces yo cogí el tema de Misty y hice mi versión de jazz. Claro. De ahí me salió la versioncita de jazz. Hoy No, estoy que trabajando en otro. Hoy no, estoy pero no, trabajando en está otro. muy bonita. Yo de vez en cuando me pongo a jugar con Mac the Knife, porque digamos, yo tampoco soy jazzista, pero bueno, me gusta y lo escucho, el jazz, el Latin jazz, ¿no? Ujú, Pero bueno, esto dejémoslo para otros 57 programas que creo que nos faltan para hablar del tiple y de todo esto. ujú. Bueno, te cuento que me encantó tenerte y bueno, muchas gracias por todo y esperemos que se repita y que nos encontremos en Claro que vivo, sí, digamos, de tiple a tiple. Bueno, no, yo claro de que tiple sí. no, yo de tiple, digamos, yo de tiple a charango. Bueno, entonces dale, hasta la próxima. Muy amable, muy feliz de estar contigo en este programa. Fue una charla muy amena y también enriquecedora porque aprendí muchas cosas contigo. No, también yo aprendí muchísimo. Entonces, chao, chao. Bueno.
Que estés bien.